Y qué mejor un viernes que terminar la semana con ella, con esta mujer incansable y generosa que nos permite decir: el viernes no pasó desapercibido, la semana no pasó desapercibida, a alguien conocimos, algo aprendimos. Entonces estamos en el diario de Vanessa, con Vanessa Morosovsky, hoy con un programa más que especial. Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Y bueno, como vos bien decís, Sergio, creo que hoy, después de esta entrevista, me voy a enriquecer muchísimo a nivel personal, así como muchos de nuestros oyentes, Sergio. Bueno, ya que ahora lo tenés no corriendo al lado, sino para poder charlar, contanos de quién se trata el protagonista del diario de Vanessa de hoy. Cómo no, Sergio, vamos a estar entrevistando a Alejandro Anderson. Sí, él es neurólogo, es director del Instituto de Neurología de Buenos Aires y además es endocannabinólogo, ¿sí? Así que buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Por favor, Alejandro. Bueno, Sergio, si me lo permites, voy a comenzar ¿Cómo no? Adelante. a preguntarle a Alejandro. Alejandro, yo saqué un turno para ir a consultarte, ¿no? Y bueno, desde el momento que ingreso a tu consultorio, me gustaría poder preguntarte qué es la endocannabinología, por favor. Sí, cómo no. Bueno, miren, Vanessa y Sergio, les cuento. Sí. Es una especialidad que hace hincapié en entender cómo los cannabinoides o las sustancias que tienen ese tipo de receptor. Cuando nosotros hablamos de los cannabinoides siempre pensamos en la planta, ¿no es cierto? Siempre estamos con ese término, el cannabis medicinal, que significa tratar las enfermedades y dolencias de los pacientes usando los productos derivados de la planta de la marihuana. Resulta que lo que se vio es que cuando uno usa esos productos y actúan en nuestro cuerpo, es porque tenemos receptores para ellos. ¿Y por qué tenemos receptores para ellos? Porque nuestro organismo tiene su propio cannabis, y como son y están dentro de nuestro cuerpo, dentro del sistema nervioso, se les dice endocannabinoides, y de allí el nombre de la especialidad, endocannabinología. Entonces, la endocannabinología estudia a los endocannabinoides, que son todo un sistema de regulación y de modulación y de equilibrio del resto de las sustancias químicas del organismo. Cuando nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con la homeostasis, con el equilibrio del cuerpo, cuando hablamos, por ejemplo, de las hormonas, cuando hablamos de los neurotransmisores, lo interesante es que por encima de ellos están, y controlándolos, los endocannabinoides, que son un conjunto de sustancias químicas que actúan en determinados receptores y luego son degradadas por determinadas enzimas. Toda esa red que nos envuelve por dentro y por fuera es un sistema de control y de regulación importantísimo, y que existe no solamente en los seres humanos, sino en todos los animales complejos. Y lo más increíble, y fíjense ustedes que yo esto en realidad lo empecé a aprender en el año 2016. Y yo me recibí en 1983. Cuando yo me recibí, no existía el sistema endocannabinoide como materia o como capítulo o como clase para estudiar en la Facultad de Medicina. Y esto ha seguido casi hasta el día de hoy. Yo me formé como endocannabinólogo en el 2018, básicamente, en un posgrado anual que hizo la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata. Comencé con el cannabis medicinal por pacientes míos, epilépticos, que no respondían a los fármacos clásicos y que encontré el camino
con un tipo de cannabis medicinal rico en un cannabinoide que se llama cannabidiol o CBD. ¿Y qué encontré? Un control realmente increíble. Fíjense ustedes que es el trabajo de investigación que se comenzó a hacer hace un par de años en el Garrahan, donde el informe de ellos es que 40 a 80% disminuyen las crisis de los epilépticos refractarios, no de las epilepsias comunes, sino de los epilépticos complicados y difíciles, donde empleando hasta 3 drogas en dosis máxima siguen los pacientes con crisis. Bueno, esos pacientes difíciles mejoran entre un 40 y un 80%. Pero la verdad es que cuando uno habla del cannabis medicinal, el universo es un poco más grande. Primero que hay que aclarar a nuestra audiencia que no hay un solo cannabis medicinal. Es una gran familia de fórmulas diferentes y de formas farmacéuticas distintas que se obtienen a veces por procesos artesanales, a veces por procesos industriales. Y esa variedad tiene que ver con fórmulas que tienen más o menos CBD, THC, CBN, CBG, que son diferentes cannabinoides, y formas farmacéuticas distintas. Vos podés tener el aceite, pero hay cápsulas, cremas, ungüentos, parches, soluciones para vaporizar. O sea, hay una gran variedad y por eso es que podés actuar sobre una enorme cantidad de patologías, que si querés te las relato. Si tenés alguna pregunta te la contesto, pero te puedo contar o adelantar que hay al menos 45 síntomas o patologías que podemos medicar con el cannabis medicinal. Eso, Alejandro, justamente, ¿qué patologías son las que más demanda o conforme a tu experiencia en tu consultorio se está tratando hoy con el cannabis? Mira, después de la epilepsia que se las mencioné está la esclerosis múltiple, la espasticidad por lesión medular, parálisis cerebral o ECNE, el autismo o el TGD, el dolor oncológico y el no oncológico, por ejemplo, de la fibromialgia, neuropatía, neuralgias, dolor neuropático, migraña, patologías degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, determinados ACV, patologías del movimiento como el Parkinson, el síndrome de las piernas inquietas, los tics de la enfermedad de Tourette, temblores, patologías que tienen que ver con el sueño, el insomnio, algunos tipos de narcolepsia, de apneas del sueño y también de parasomnias o sonambulismo. Pero la verdad es que yo peco un poco, claro, soy neurólogo, entonces peco de darte una lista demasiado neurológica, pero la realidad es que hay otras patologías que exceden a mi especialidad y que vale la pena que te cuente, porque son cuadros que tienen que ver con patologías del aparato digestivo, cuadros inflamatorios, la diabetes, la obesidad, el glaucoma, patologías dermatológicas, patologías inflamatorias como las que tratan los reumatólogos. Fíjate vos que la lista es muy grande y es muy interesante y muy particular ponerse a pensar, pero esto que está explotando desde hace apenas un par de años en el planeta y que obviamente llega a Argentina y nosotros vamos con esa corriente. Qué curioso que haya estado tanto tiempo como adormecido, pero bueno, esa es la realidad. Tal cual. Y Alejandro, ¿por qué crees que ha estado tanto tiempo adormecido? ¿Por qué hay tanta negación o reticencia a utilizar el cannabis medicinal por colegas, conforme a tu experiencia? Bueno, el tema de los colegas en realidad están creciendo cada vez más. Los colegas que están empleándolo, que quieren hacer cursos, que se quieren capacitar, es algo que va a tomar tiempo. Fíjate vos que el inconsciente colectivo estaba como muy cargado de una imagen negativa que tiene prácticamente 100 años de historia, que a lo mejor no es mucho en la historia universal, pero sí desde nuestra visión y hablando de los últimos 100 años. En realidad, el cannabis estaba en el planeta. Hace como 5.000 años que esa planta la utilizaron los chinos, tanto en un uso de tipo religioso, que lo podemos asociar a una especie de uso recreacional.
un uso médico, para el dolor, para epilepsia y para otras patologías como el sueño. Y por supuesto el uso industrial. Industrial, claro, si se pueden hacer sogas, se puede hacer papel y se pueden hacer telas. Entonces entendemos por qué esto llegó a América y las carabelas de Colón tenían cerca de 80 toneladas entre las velas y las sogas hechas de cáñamo. El cáñamo es un tipo de marihuana. Es una planta de marihuana baja en THC y en cannabinoides. Tiene las fibras. Y el papel donde se firma la independencia de los Estados Unidos es papel de cáñamo. Bueno. Entonces, los jesuitas traen a América el cannabis y se comienza a usar muchísimo, pero en algún momento empiezan como competencias. Aparece el algodón primero, la fibra sintética, la industria farmacéutica, el papel de celulosa que compite contra el cáñamo, la industria tabacalera que compite obviamente contra la marihuana, y entonces todo eso hace una especie de enorme fuerza y arma toda una campaña de, digamos, satanización del cannabis, y entonces las reglamentaciones internacionales obviamente siguieron a esto y se fue prohibiendo su uso. Eso ahora está en franco retroceso y toda esa traba legal es la que se está desarmando en el planeta y en cada uno de los países. Al día de hoy, de los 200 países del planeta, ya hay 50 países que tienen armado el concepto y la legislación para el cannabis medicinal o terapéutico. Perfecto. Alejandro, y en aquellas patologías en donde los pacientes utilizan un tratamiento con cannabis medicinal, ¿cuánto se estima que uno comienza? ¿Cuál es el tiempo que uno empieza a notar esas mejoras, ¿no? O que ese dolor se pueda sobrellevar, ¿no? ¿En cuánto es el lapso de tiempo? Mira, eso varía con cada paciente, pero estamos hablando de tiempos que no son tan prolongados. Estamos hablando a veces de semanas, a veces de un par de meses. Todo depende de la patología. Si la patología es demasiado crónica, tiene demasiado tiempo de evolución, eso va a tardar más. La verdad que cuando vos hablás de autismo, o sea que quiere decir que tenés un paciente que no tiene esa conexión con el resto, no establece contacto, porque el problema básicamente no es tanto el cociente intelectual o cómo es el lenguaje, sino que no establece una conexión emocional con el resto del entorno. No miran a los ojos, digamos, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, eso realmente mejora y toma semanas. El cannabis que se emplea para epilepsia, podemos también dar resultados parecidos. Uno siempre, para no crear una falsa expectativa entre los pacientes, habla de plazos que están entre 1 y 3 meses, porque uno viene incrementando a veces la dosis del producto en forma gradual. Siempre hay que aclarar que uno tiene que ver cómo logra que el paciente acceda al medicamento, y en este caso, cómo lográs que acceda el paciente al cannabis medicinal. Entonces hay que tener presente que existen en nuestro país la posibilidad de acceder con un costo importante a cannabis extranjeros a través de un sistema de excepción del RAEM que tiene el ADMAT, pero también se puede acceder a cannabis industriales que ya se encuentran en el país y que están inscriptos por el ADMAT y que uno los puede comprar, digamos, en la farmacia como cualquier otro medicamento. Pero la particularidad que tiene el cannabis es que también uno puede disponer de un cannabis medicinal fabricado de manera personal o a veces con un cultivador solidario, lo que llamamos eso, cannabis artesanal, y emplear la cepa más adecuada para la patología que uno tiene. Y también la ley 27.350, la de cannabis medicinal del año 2017, que viene ahora diseñándose y ajustándose mejor a la realidad y a las necesidades con diferentes disposiciones y reglamentaciones,
va a permitir también el acceso de este producto en las farmacias. Así que vas a tener todos los actores, como preparado me refiero, quiero decir, vas a tener un producto farmacológico clásico, o la gente va a poder disponer de un cannabis artesanal que lo hace en su casa o se lo hace un cultivador, o van a poder los médicos hacer recetas magistrales y poder armarlo en una farmacia para que la gente pueda elegir. La verdad que cuando uno dice cannabis tenemos que pensar, Vanessa, que hay 15.000 híbridos diferentes. La planta tiene 120 cannabinoides distintos. O sea, hablamos siempre de ¿qué? Del CBD por la epilepsia, y después el THC, que es el que tiene una imagen como más difícil de sostener, porque como es el de efecto psicoactivo, pero hay que decirle a la gente que en pequeñas cantidades te sirve para dormir, en cantidades intermedias mejora la alerta, y solamente en cantidades muy elevadas tiene un efecto psicoactivo. Pero que cuando lo combinas con CBD, ese efecto psicoactivo se frena, no se da. Pero además hay otros productos como el CBN que son muy interesantes para dormir, y nombré 3, hay 120. Pero además la planta tiene terpenos y flavonoides, suman 750. Entonces, es una verdadera, vos tenés todo un manual farmacéutico aquí dentro, pero tenés híbridos que son a predominio sativa, híbridos que son a predominio índica, pero en realidad tenés 15.000 distintos y cada uno tiene diferentes combinaciones. Por eso es que esto obligatoriamente se ha transformado en una especialidad, porque además con cada planta, ¿vos qué vas a hacer? ¿Aceites? ¿Vas a hacer cápsulas? ¿O vos querés un acceso muy rápido? Porque el aceite tarda 1 a 2 horas en absorberse bien, pero si vos lo vaporizás, actúa en 1 a 3 minutos. Si vos tenés una neuralgia del trigémino, un dolor terrible en la cara, o una crisis de jaqueca, y querés emplear el cannabis para el control del dolor, con el aceite allí vas a llegar muy tarde, pero con la vaporización, con otra vía de acceso dentro del organismo, vas a llegar rápido. Entonces, todo se te divide en muchísimas opciones. Sí, es un árbol con muchísimas ramificaciones, con muchas herramientas para utilizar. Alejandro, en cuanto a los efectos, ¿no? Estos efectos, ¿cuándo es el punto en donde se llega al efecto adverso? O sea, ¿cómo ustedes se dan cuenta de eso? Bueno, mirá, sí, la pregunta es, a ver, ¿tiene algún tipo que... La seguridad y los efectos adversos sería tu pregunta. De lo que se usa al día de hoy, el CBD tiene pocos efectos secundarios, es una sustancia muy segura para tomar, pero algunos pacientes te pueden decir, doctor, siento la boca seca, o creo que me baja un poco la presión, entonces eso a veces significa que le late el corazón un poco más rápido, o me da un poco de somnolencia, entonces uno le cambia el horario, la dosis, y es importante tener el dato de que como todos los cannabinoides se metabolizan tan activamente en el hígado, uno tiene que tener una función hepática normal. Si tenés insuficiencia hepática, que muy poca gente afortunadamente tiene insuficiencia hepática, está contraindicado el uso. Y después el THC puede dar, depende de la dosis, a veces excitación, taquicardia, afectación de la memoria o algún tipo de alteración de la percepción del tiempo, pero eso es cuando uno supera determinadas dosis, más de 30 miligramos por día, que son dosis que habitualmente no las sostenés, salvo algunos tipos de pacientes que tienen cuadros de espasticidad muy importantes, determinados cuadros de esclerosis múltiple que sí tenés que llegar a dosis elevadas. Perfecto. Y Alejandro, te pregunto, ¿se ha probado esto, no sé, pregunto, ¿no? Como una forma de protegerse entre todas estas cepas que tiene el cannabis, ¿no? Protegerse de esta pandemia, o sea, del COVID. ¿Se ha hecho algún estudio con respecto a su efectividad para prevenir que podamos contraer el COVID? Bueno, mira, ahí tenés, claro, justamente tenés varios momentos respecto del COVID. Un momento es el de la prevención. No hay estudios clínicos, pero sí hay trabajos de investigación. En algunos han usado fórmulas con CBD
y otras fórmulas con CBD con una cantidad muy importante de terpenos asociados. Hay un trabajo israelí muy interesante que habla de la protección. Tenés otros trabajos que también hablan de lo que tiene que ver con una como recuperación más rápida dentro del cuadro de la enfermedad. Y tenés también, y esto es muy interesante, el uso del CBD en el post-COVID, porque algo que estamos viendo ahora respecto de esta pandemia que realmente nos tiene a todos tan pendientes y en el fondo tan cansados, es que cuando a vos te dan el alta infectológica, te dicen, usted está curado, usted ya no contagia más, vuelva a trabajar, vuelva a hacer su vida normal. Y claro, el paciente a la semana te dice, doctor, estoy cansado, no tengo energía, me duele la cabeza, no recuperé el olfato, te pueden decir un montón de cosas que significa que no han vuelto a la normalidad, y ese montón de cosas se catalogan hoy en día como long COVID o COVID largo. Wow. ¿Qué ocurre? Ocurre que a vos te quedan en el cuerpo pedacitos del virus, desparramados pero por todo el cuerpo, como que te diga que tenés hasta en los riñones. Y esos pedacitos de virus que no tienen capacidad de volver a enfermarte, sí tienen la capacidad de seguir estimulando el sistema inflamatorio y el sistema inmunológico. Y cuando uno tiene un estado inflamatorio, se siente mal. Y ese sentirte mal, depende de la intensidad que tenga y depende del lugar, te va a dar diferentes combinaciones o diferentes opciones de malestares. Porque el COVID-19 es importante transmitirle a la gente que el primer capítulo fue decir, esto es una enfermedad respiratoria, que fue lo que dijimos primero y segundo mes de la enfermedad en el principio del 2020. Pero el segundo capítulo es multisistémica, hay problemas neurológicos, hay problemas cardíacos, endocrinológicos, de piel, digestivo, etc. ¿Y cuál es el tercer capítulo? El tercer capítulo es este. La enfermedad no solamente es aguda, sino que además es post-infecciosa o secuelar. Eso es el long COVID o el COVID largo, que es de lo que estamos hablando. Entonces, se publicó un trabajo muy interesante en la revista Lancet Psychiatry de la Universidad de Oxford, donde evaluaron 236.000 pacientes que les habían dado de alta. ¿Saben ustedes que vieron qué porcentaje de pacientes tenían 14 de estas afecciones? La tercera parte tenían o Parkinson, encefalitis o demencia, o síndrome de Guillain-Barré, o trastorno de los nervios, o de la unión mioneural, o trastornos de la memoria, o trastornos psiquiátricos. O sea, realmente, o insomnio, dolores de cabeza, persistía el trastorno de olfato. Realmente el post-COVID es algo importante. Y entonces, contestando tu pregunta, entre las cosas que uno podría usar para bajar el estado inflamatorio, además de tratar de dar una dieta antiinflamatoria, el CBD tiene acción antiinflamatoria y yo le he encontrado muy buen resultado. Por supuesto que a los pacientes también los tiene que evaluar un cardiólogo para ver que no tengan secuelas. Yo como neurólogo les hago resonancias magnéticas para ver que no tengan secuelas vasculares neurológicas. Una rutina de laboratorio es fundamental. Y también comentar al paciente que estos cuadros prácticamente siempre son reversibles y sobre todo pueden molestar las primeras semanas, pero después se van disipando. Es muy común que me llamen y me digan, me dieron de alta. Y bueno, yo la verdad que estaba tan entusiasmado que me fui a hacer deporte como siempre y he quedado agotado o agotada. Entonces uno le dice, mirá, empezá gradualmente, hacé algo aeróbico tranquilo primero, esta semana, vamos viendo, hacelo aeróbico tranquilo y algo de gimnasia, hacete una rutina de laboratorio y me la traes y vemos. Y bueno, y con este tiempo, digamos, porque uno también va jugando un poco con el tiempo, los pacientes se les va yendo el cuadro. Pero es muy común esto que vos preguntás. Y afortunadamente tenemos herramientas y entre esas herramientas, bueno, yo creo que el CBD es una muy, muy interesante, no la única. Alejandro, buenas noches. ¿Estás trabajando a esta hora? Te vemos con guardapolvo, con todo ahí en el consultorio. Sí, vos sabés, Sergio, que
Hoy, mira, realmente estoy hace como 2 horas que terminé de atender pacientes, mandando informes de los pacientes internados, porque nosotros hacemos muchos estudios de pacientes en las diferentes terapias intensivas. Entonces, hace un rato llegaron los técnicos y llegaron con una cantidad enorme de archivos de pacientes internados. Y la verdad que, bueno, aparte, por supuesto, porque son urgentes, pero además uno quiere empezar la semana, el fin de semana, ¿no? Me refiero, el sábado despejado y sin ninguna deuda. Entonces, en un rato, me quedan 2. En un rato termino de entregar los 2 últimos y ya me voy del instituto. Pero yo me voy y acá se queda gente, porque nosotros tenemos laboratorio de sueño. Así que en este momento están durmiendo 4 personas en el instituto. Tremendo. Será un tema que vamos a volver a charlar. Los trastornos que hemos tenido en la conducta por la pandemia, los trastornos en el sueño. Ahora se nos terminó el tiempo, pero a mí me emociona este compromiso tuyo, además de todo lo claro que fuiste, este compromiso de acompañarnos a esta hora, trabajando aquí en el Diario de Vanessa. La verdad que me emociona y te lo agradezco sinceramente. No, yo les agradezco a ustedes la invitación, así que bueno, cuando ustedes necesiten info de la que yo pueda aportar, estoy presente y bueno, les deseo a todos sus oyentes y televidentes que tengan un muy buen fin de semana y ustedes también, claro. Muchísimas gracias. Un gran trabajo de Vanessa Morosowski en este espacio, el Diario de Vanessa. Qué lindo, Vanessa, qué placer. Así es, Sergio, la verdad que una charla súper enaltecedora y nos enriquece a todos. Así que muchísimas gracias, Alejandro, seguramente te estaremos contactando nuevamente. Es una pena que, viste que se nos hace cortito el espacio, se nos pasa rapidísimo el tiempo, pero nos han quedado varios temas preciosos para seguir hablando con el doctor Alejandro Anderson. Vanessa, un abrazo grande, 1000 gracias otra vez. Gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Gracias, Alejandro. Chao, chao.